En un sentido, hasta ahora hemos estado observando la cruz, contemplándola, junto a Isaac Watts. Podríamos ejemplificar lo que hemos hecho con lo que hacemos en ocasiones con una gran montaña. Podemos rodearla y observarla desde diversos ángulos y preguntarnos a veces si se trata de la misma montaña. Lo es, pero lo que vemos depende del lugar desde el que la observemos. Disfrutamos de una vista, luego de otra, después hallamos otra y otra. Cuanto más grande es la montaña, mayor es el número de ángulos desde al que podemos observarla y ver su majestuosidad, su grandiosidad y su gloria. Hemos estado caminando alrededor de la cruz y considerando las diversas cosas que se pueden ver al examinarla, contemplarla y observarla. Es correcto y fundamental hacerlo. Y podríamos haber seguido haciéndolo, pero ahora voy a optar por otro enfoque, porque según las Escrituras, la cruz es algo verdaderamente maravilloso en ese sentido, que nos habla. ¿Has pensado alguna vez en ella de esa forma? En Hebreos 12 hay un pasaje que nos habla de esto. ¿A dónde nos hemos acercado? Pregunta el autor. Ya no estamos en el monte Sinaí, no. Nos hallamos bajo el nuevo pacto, la nueva dispensación. Entonces, pasa a ofrecernos esa maravillosa lista de cosas a las que hemos llegado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y advierte esto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de la cruz habla, hace una declaración. Luego en Romanos, capítulo 3, versículos del 24 al 26, verás una idea similar. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar. Se nos habla, se nos manifiesta y se nos presenta algo. Se proclama un anuncio. Ahora bien, esta es una forma verdaderamente maravillosa de considerar la cruz de nuestro bendito Señor y Salvador, y ahora deseo considerarla contigo desde ese ángulo y esa perspectiva. ¿Te ha hablado alguna vez la cruz de Cristo? ¿Has oído su mensaje? La cruz de Cristo predica, la sangre de Cristo habla, tiene algo que decir. ¿Lo has oído? Este hombre que escribe la epístola a los hebreos se regocija con el apóstol Pablo. Agradece a Dios que esta sangre hable mejor que la de Abel. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva, y la historia de cómo Caín mató a su hermano Abel y derramó su sangre? Le asesinó. Y la sangre de Abel, derramada sobre la tierra, habló clamando venganza, un castigo y una represalia. La sangre de Abel habló y Dios nos dice a través del autor de Hebreos que esa no es la sangre a la que nos hemos acercado. Nos hemos acercado a una sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Por eso todos estos hombres del Nuevo Testamento se regocijaron en ella. Por eso los santos de todas las épocas se han regocijado en ella. La sangre habla y habla las mejores cosas que el mundo haya oído. Me gustaría dirigir tu atención a algunas de las cosas que la cruz de Cristo, la sangre de la cruz, habla a los hombres y las mujeres hoy día. En otras palabras, escuchemos a la cruz hablar en forma de exposición. No hay nada que nos exponga la verdad de Dios como la cruz de Cristo. La Biblia expone la misma verdad. La cruz de Cristo nos la presenta abiertamente y hace que nos hable. ¿Has escuchado alguna vez el mensaje de la cruz? ¿La has visto como un sermón y te has sentado a escucharla y oír lo que tiene que decirte? ¿Qué exposición de la verdad tenemos en la cruz del Monte Calvario? Ahora bien, obviamente al considerarla desde distintos ángulos hay ciertas cosas que es preciso repetir por fuerza una y otra vez. Y sin embargo, la maravilla de la cruz es que por muchas veces que un hombre predique sobre ella, nunca termina.
Siempre hay algo nuevo que decir, siempre hay un gran mensaje esencial, que no hay nada tan maravilloso como ver lo mismo de diversas formas, desde distintos ángulos y diversas perspectivas. Y por eso un hombre como el apóstol ve su gloria, dice que es inagotable. Uno puede llegar a pensar que lo sabe todo de ella, pero luego verá que no es así. Espero que sepas perdonar una referencia personal en este punto. Durante estos 26 años en el púlpito de Westminster ha habido ocasiones en que, en mi absoluta necedad, me he preguntado, o el diablo me lo ha insinuado, si ya no me quedaba nada más que decir, si no lo había predicado ya todo. Doy gracias a Dios porque ahora puedo decir que creo que no he hecho más que empezar. Este glorioso mensaje de la cruz es inacabable, porque siempre tiene algo nuevo, apasionante, conmovedor y edificante que uno no ha visto anteriormente. Debemos escuchar lo que tiene que decirnos y lo primero que yo oigo es que ser un hombre es algo tremendamente importante y serio. ¿Por qué está ahí en la cruz el Hijo de Dios? Hemos demostrado que es el Hijo de Dios quien muere. Obviamente, todo el significado de la cruz descansa en ese hecho, y en el momento que lo comprendemos planteamos esta pregunta: ¿por qué murió el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace ahí? Y la primera respuesta que recibo al escuchar a la cruz exponerme la verdad es que el alma del hombre es algo muy valioso. ¿Recuerdas la enseñanza de nuestro Señor mismo al respecto? Dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36 al 37. La cruz habla del alma del hombre. Nuestro Señor está en la cruz por causa del incalculable valor del alma inmortal de un hombre. Vemos de inmediato, pues, que la cruz me dice algo acerca de mí mismo y la naturaleza de esta humanidad que Dios me ha dado. Me habla asimismo de todo el propósito de la vida en este mundo. Es mi alma, eso es lo que importa. Ahora bien, mi cuerpo es importante y no debo despreciarlo. También hay muchas otras cosas importantes en este mundo. Despreciar o ridiculizar cosas legítimas no forma parte de la enseñanza del Evangelio. Pero quiero afirmar que es tarea del Evangelio decir que es el alma del hombre lo que importa. Esa parte de nosotros que sobrevive cuando morimos, algo imperecedero que dura el resto de la eternidad. La cruz hace un tremendo hincapié en eso. No vino a fin de sanar nuestros cuerpos o de que nos alimentáramos o vistiéramos mejor, ni de proporcionarnos información y conocimientos. No, vino para salvar el alma. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el alma del hombre. Aquí, pues, la cruz nos hace una tremenda afirmación. ¿La has oído? ¿Has comprendido que tu alma es lo más importante de ti? Porque, independientemente de lo que poseas en este mundo, independientemente de lo que el mundo te proporcione, llegará un día en el que todos seremos despojados de todo eso, aún de nuestro propio cuerpo. Tendremos que dejarlo atrás y el alma y el espíritu seguirán adelante. Eso es lo que importa, dice la cruz. El Señor está ahí por causa del valor que atribuye al alma del hombre. Otra cosa en el mismo sentido es que, obviamente, lo más importante para nosotros, según la predicación de la cruz, es nuestra relación con Dios. Ya hemos tratado la relación entre las personas y es de gran importancia. Pero el mensaje de la cruz es que la relación de un hombre con sus congéneres jamás será la correcta hasta que su relación con Dios se haya corregido. Y la cruz insiste en eso, porque todo lo demás depende de ello. Por encima de todo, esto es lo fundamental. ¿Cuál es mi situación en mi relación con Dios? ¿Por qué murió en la cruz el Hijo de Dios? Él te lo dirá. Vino porque deseaba restaurar a los hombres a la relación correcta con Dios. Dios le envió para que lo hiciera. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Le puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y luego, lo siguiente que veo en este apartado de la exposición es que obviamente lo que hace que el pecado sea pecado, si lo prefieres,
La mismísima esencia del pecado es la rebelión contra Dios, la ruptura de la relación con Dios. Ese es el verdadero significado del pecado. El mundo no lo sabe, pero ese es el gran mensaje de la cruz. Tendemos a concebir el pecado en términos de malas acciones, cosas equivocadas que hemos hecho o pensado, o cosas equivocadas que hemos dicho. Pero eso no es lo grave del pecado. Lo terrible del pecado es que es una rebelión contra Dios. Es el hombre desafiando a Dios. Es el hombre quebrantando la ley santa de Dios. Es el hombre pisoteando todo lo sagrado que hay en Dios. Es el hombre enfrentándose a Dios y desafiándole. Esa es la esencia del pecado. Es lo más terrible que un hombre puede hacer, puesto que implica romper la relación con Dios e intentar erigirse en un Dios. La cruz nos dice todo eso. Muestra lo grave que es el pecado. No solo se trata de actos que se corrigen tan simple y sencillamente como viviendo una vida mejor de ahora en adelante. No. Se trata de la relación. Solo la cruz lo señala y lo recalca. Hace que todo mi pensamiento gire en torno a la relación con Dios. Y luego pasa a decir que el pecado está sometido a juicio y castigo. Ahora bien, escucha esa cruz, a la sangre de la cruz hablándote. Te dice que Dios es santo, recto y justo. Lo verás todo ello en Romanos capítulo 3, 25 y 26. Y debido a que Dios es quien es y lo que es, y debido a que es santo, recto y justo, aborrece el pecado. El pecado conjura su ira. ¿Por qué llegó a morir el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios. Nunca hizo nada malo. Nunca quebrantó los mandamientos de su Padre. Como hemos visto, nadie podía señalarle con el dedo, nadie podía hacer ninguna acusación fundada contra él. Ni siquiera el diablo pudo. Y sin embargo, murió. La cruz da respuesta a esa pregunta. Murió en la cruz porque Dios aborrece el pecado y porque el pecado despierta su santa ira. Dios no puede tratar el pecado a la ligera, su naturaleza santa se lo impide. El pecado es la cuestión más grave que ha existido jamás en todo el universo. Permítaseme expresarlo de la siguiente forma. El problema del pecado es el mayor problema al que aún el Dios Todopoderoso ha tenido que enfrentarse. Lo digo por este motivo. Consideremos todo el problema de la creación. Ahora bien, la creación es una cuestión tremenda. No había nada y Dios creó. Hay un momento en que el espíritu se movía sobre el abismo y el caos y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dio existencia a la luz simplemente por el poder de su palabra, su simple fiat. Y Dios lo creó todo de la misma forma. Bastó su palabra. Tal es el poder de Dios. Habla y se hace. Pero cuando Dios se enfrenta al problema del hombre en su pecado y rebelión, del hombre que se resulta extraño a sí mismo, no basta una palabra. ¿Te habías dado cuenta de esto? ¿Habías oído a la cruz predicarlo? Eso es lo que la cruz nos está diciendo. Lo digo con reverencia, después de la profunda reflexión de vida. Lo digo únicamente basándome en la autoridad de la Escritura. Lo digo únicamente porque la cruz lo predica. Dios no puede perdonar el pecado simplemente diciendo lo perdono. Si pudiera, lo habría hecho. ¿Piensas que Dios habría llegado a enviar a su santo Hijo unigénito a la cruz de haber podido perdonar el pecado de los hombres de otra forma? Habría abandonado a su hijo a eso y habría vertido sobre él la copa de su ira. Habría permitido que su amado hijo unigénito clamara en su agonía diciendo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras soportaba el tormento, la sed y la vergüenza. ¿Lo habría permitido de haber existido otro camino? Pero no lo había. Bastó una palabra para crear, pero no bastó una palabra para perdonar. Antes de que Dios pudiera perdonar el pecado del hombre, su Hijo unigénito tuvo que abandonar los atrios del cielo, descender a la tierra, adoptar una naturaleza humana, vivir como un hombre y ser azotado, herido de Dios en esa cruz. Y la cruz proclama así la santidad de Dios, la vileza del pecado, el terrible problema del pecado, la terrible gravedad de la rebelión del hombre contra Dios.
La pregunta que planteo, pues, no es qué clase de vida vives. No es que no me interese, pero esa no es la pregunta básica. La pregunta que la Biblia nos plantea a todos, la pregunta que nos plantea la cruz, no es eso. Ni qué hiciste la noche pasada, ni si eres moral o inmoral, ni cuáles son tus pensamientos. No. Su pregunta fundamental es qué relación tienes con Dios. Dios creó al hombre a su propia imagen para que viviera para su gloria. La primera pregunta del Catecismo Menor de la Iglesia Presbiteriana, que jamás me canso de citar, es ¿cuál es el fin principal del hombre? Y esta es la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios nos creó para eso. Y si no lo estás haciendo, eres un gran pecador. Dices que nunca has cometido adulterio. No me interesa. Dices que nunca has asesinado. No me interesa. Eso no es lo fundamental. La pregunta es, ¿estás viviendo para Dios? ¿Es Dios el propósito y el fin principal de tu vida? ¿Es Dios tu principal interés? ¿Te estás sometiendo obedientemente a Él? He ahí la cuestión. En última instancia, esa es la única cuestión. El mandamiento que tú y yo recibimos se presenta de la siguiente forma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Y a Dios no le interesa nada que esté por debajo de eso. Toda tu pequeña respetabilidad, toda tu agradable religiosidad carece de valor alguno. Es trapo de inmundicia, abominación a los ojos de Dios. Te quiere a ti, quiere tu corazón, quiere tu lealtad, quiere ser el centro de tu vida. No se dará por satisfecho con ninguna otra cosa. La cruz, la sangre de la cruz, dice todo eso. Murió en la cruz porque el hombre no había estado a la altura de eso. Nos expone todo esto, pues nos lo manifiesta, nos lo predica. Eso es lo que dice. Debemos escuchar a la cruz, no la reduzcas a una superficialidad sentimental. Obsérvala y pregúntate lo que significa. Escucha lo que te dice y la exposición que hallamos en la cruz. Eso es lo que la sangre rociada nos habla hoy. Pero permítaseme pasar a un segundo apartado. La cruz, gracias a Dios, no sólo es una exposición, la cruz también es una proclamación, una tremenda declaración. Me gusta la palabra que utiliza el apóstol aquí en los Romanos 3 y especialmente la forma en que la repite. Obviamente también a él le gusta. A quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar. Romanos 3:25. ¿Lo captas? ¿Lo has oído? ¿Estás escuchando? Dice el apóstol, despertad, oyentes adormilados, con la mira de manifestar. ¿Has oído esa tremenda manifestación? ¿Has oído la tremenda proclamación? ¿Qué es lo que esta sangre me manifiesta? Permítaseme resumirlo con dos palabras que este mismo apóstol utilizó en 2 Corintios 5, 19 al 21. Esta es la declaración. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa todo esto? Permítaseme expresarlo en términos modernos. La cruz me dice que esta es la declaración, esta dice, es la forma que tiene Dios de enfrentarse al problema del pecado del hombre. Ya ha dicho que existe un problema, es un problema terrible, el mayor problema de toda la historia, de todos los tiempos, de todo el cosmos. No hay nada mayor que esto. Esa es la exposición del problema. Luego llega la tremenda declaración. Esta dice es la respuesta de Dios. Ahora bien, nuestro Señor lo había estado diciendo en su enseñanza, pero no podían entenderlo. Aún sus propios discípulos estaban ciegos. Pensaban como judíos, en términos de un reino terrenal.
El hombre siempre convertirá en materiales las grandes y gloriosas bendiciones del reino de Dios. ¿Cuándo vendrá el reino? Como recordarás, eso era lo que preguntaban aún después de su resurrección. No entendían lo que les había estado diciendo, que el verdadero propósito de su venida era morir, el Hijo del Hombre. Dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Eran incapaces de aceptarlo. Allí en la cruz volvía a decirlo y aún así no lo entendieron. Algunos le compadecieron, otros le ofrecieron su simpatía, otros se burlaron de él. Ninguno entendió lo que estaba ocurriendo. Pero lo que estaba diciendo y lo que dice a la sangre cuando la escuchamos es que esta es la forma que tiene Dios de resolver el problema del pecado del hombre. Es una declaración tremenda. A quien Dios, dice, exhibió. Es un término interesante. Nos dice que Dios estaba exhibiendo a su Hijo en la cruz. Exhibir es como poner un anuncio en el periódico, como poner un gran anuncio con un gran título. Escucha, mira, atención, te estoy diciendo algo. Dios lo ha exhibido. El apóstol dice que somos embajadores. La tarea de un embajador es llevar mensajes, llevar un mensaje de su gobernante a otro país. Pablo les dice que esto es lo que se le ha pedido que diga, y de la misma forma los predicadores son embajadores de Cristo que ruegan en su nombre. Estos son los términos y la cruz es, pues, una declaración pública. Es un acontecimiento histórico. No es una idea o una teoría. La cruz sucedió en una cruz, en un monte llamado Calvario hace cerca de 2000 años. Histórica, pública, evidente, visible. Todo el mundo ha oído de ella. Dios la exhibió. Hizo un pronunciamiento y llamó la atención al respecto. ¿Y qué es lo que dice? Ahora bien, así es como lo expresa el apóstol en Romanos 3. Es algo completamente asombroso. Dios tiene que justificarse por perdonar. ¿Has pensado alguna vez en eso? Esto muestra el problema del perdón. El problema de todos nosotros es que no conocemos a Dios. Pensamos en términos sentimentales. Toda nuestra idea del amor está desvaluada, es tan indigna que no sabemos lo que significa. Y menos aún conocemos el significado de la santidad, pero, según el apóstol, esto debe hacerlo Dios para poder justificarse por su perdón. Exhibió a su Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Has pensado alguna vez en este problema? ¿Cómo puede perdonar un Dios santo? ¿Cómo puede perdonar el pecado un Dios que dice que lo va a castigar? Pero había perdonado a los hijos de Israel durante la dispensación del Antiguo Testamento. Se habían arrepentido con frecuencia y habían vuelto a él, y Dios les había perdonado. ¿Cómo se justifica Dios por haber perdonado los pecados de los hijos de Israel en todo el Antiguo Testamento? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede Dios seguir siendo justo y completamente santo y a la vez perdonar a un pecador? Y aquí declara la respuesta. La cruz es una tremenda declaración, y lo que dice es lo siguiente: el Hijo es una propiciación. En otras palabras, en la cruz, Dios estaba castigando el pecado. Dijo que lo haría, y lo hizo. Dios siempre ha dicho que el pecado debe recibir su castigo, que su santa ira pende sobre él y que no puede afrontarlo de ninguna otra forma. E hizo exactamente lo que había prometido. En la cruz lo hace públicamente. Ahí está, de una vez por todas, en el momento fundamental de la historia, derramando su ira sobre los pecados del hombre en el cuerpo de su propio Hijo. Le azota, le golpea, le condena a la muerte. Él muere y su sangre habla. Es el castigo de Dios al mal y el pecado. Es una tremenda declaración de que Dios hizo lo que siempre dijo que haría. Esto es, castigar el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y vemos cómo sucede ahí, en la cruz. Es un anuncio, una proclamación de que esta es la forma que tiene Dios de resolver el problema del pecado. Me apresuro a decir lo siguiente:
Es obvio que se trata de la única forma de resolver el pecado, y la cruz lo dice.